Recién el Congreso sitiado. Por momentos uno considera que está viviendo una farsa de democracia. Lo digo justo porque faltan unos días para llegar al 24 de marzo. Aquí varios que me cuentan que sí que les pidieron documento, que se les complicó llegar. Los que tenían miedo de salir a la calle. Recién escuchábamos o leíamos un oyente que decía que tuvo miedo y que se guardó para el 24. Realmente pudieron instalar el miedo. Y además el bochorno adentro del Congreso también, en donde con un guión que ya nos habían anticipado con el audio que se filtró de Menem, de Martín Menem, efectivamente fue lo que vimos después adentro del circo, ¿no? Adentro del Congreso, y el resultado lo sabíamos, lo teníamos de antemano, que es la aprobación de ese DNU para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le agradezco mucho a Vanessa Siley, diputada nacional de Unión por la Patria, que nos reciba para charlar sobre esto. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Felicitas, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia que está escuchando. Qué difícil abordar todo lo que estamos viendo, es muy difícil. Sí, en particular escuchaba lo que decías de ayer del Congreso y no podemos dejar de pensar lo que pasó también la semana anterior en la marcha de los jubilados, donde la represión, la sangre, hay una persona, un fotógrafo, un trabajador de prensa que hoy está luchando por su vida, Pablo Grillo. Así es. Golpearon a personas mayores, adultos mayores, los detenidos los quisieron hacer pasar por criminales, con el rótulo barra brava, y eran militantes, pibes, trabajadores, trabajadoras. Sé que hubo muchos delegados de sindicatos también, entre los 100 y pico de detenidos. Hay una magistrada que sale a actuar acorde a la Constitución y a la ley, y la linchan mediáticamente para buscar un solo objetivo, que es que no vaya a animarse ningún juez más a liberar a los detenidos post manifestaciones. Entonces, creo que todo ese clima de la calle, de la represión, se combina con la degradación absoluta de las instituciones de la democracia, y con un plan de ajuste empapado de frases hechas y de mentiras, porque ni más ni menos que a los jubilados se le está cobrando y cargando sobre sus espaldas la ficción del equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, me parece a mí que coronar todo eso con un cheque en blanco, que es lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, al Fondo Monetario Internacional, a ambos, ¿no? Al gobierno y al Fondo Monetario Internacional, era como un camino de un fracaso anunciado de parte de este gobierno. Terminar en el Fondo Monetario Internacional, sí, cuando fue el propio Milei que dijo que no había nada más inmoral que contraer deuda externa, porque se cargaba a las generaciones futuras con impuestos futuros en función de ese endeudamiento. Entonces, me parece que ¿dónde está la motosierra del Banco Central? Ahora parece que se va a contraer una deuda con el Fondo Monetario, que desconocemos sus montos, sus intereses, sus condicionalidades, las metas que le va a exigir a la Argentina, y también desconocemos algo muy importante. ¿Qué va a poner la Argentina? ¿Cuáles son los activos de la nación que van a estar en juego acá? ¿Qué nuestros recursos naturales? ¿YPF? ¿El Banco Nación? ¿Qué es lo que va a poner a cambio el gobierno de Milei para volver a endeudarse con el peor acreedor internacional que existe, que es el Fondo Monetario Internacional? Porque es un acreedor que le interesa más digitar la política interna de los países que cobrar su propia deuda. Hola, Vanessa. Entonces, sí. ¿Cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Quería llevarte a un tema que me parece que es fundamental. Ayer se aprobó el acuerdo con el fondo, también en parte gracias a las ausencias de diputados que fueron electos, con la estructura, con las ideas, con la campaña de el peronismo en sus distintas formas. ¿Qué hacemos entonces con los Jalil? ¿Qué hacemos con los Jaldo? ¿Qué hacemos con los Sáenz? ¿Qué hacemos con esta gente de aquí en adelante que llega a representar al pueblo con
ciertas banderas y que las baja a las primeras migajas que recibe. Sí, cuando Cristina Fernández de Kirchner planteó que el peronismo necesitaba ser ordenado y que por eso emprendimos la postulación de ella al Partido Justicialista, ni más ni menos, que es la herramienta electoral, pero también es una herramienta ordenadora del peronismo, es por estas cosas, es por estas cosas que vos comentás. Por eso nuestro partido definió, por ejemplo, la intervención en la provincia de Corrientes, en el Partido Justicialista de la provincia de Corrientes. Por eso también se está trabajando lo mismo en Misiones, por eso se está trabajando lo mismo en Jujuy. Creo que el peronismo no resiste más traiciones, no resiste más estas agachadas o estas especulaciones con la confianza de la gente. Sí, el peronismo está la confianza de la gente, sí, como para que se toleren estas cosas, ¿no? El peronismo y la gente, eso te iba a decir, el militante también no quiere más esto, claro. ¿no? ¿Cómo leemos lo de los senadores Salino, Moisés, Andrada, Rejal, que formaron otro bloque? No sé, desconozco por qué formaron otro bloque, pero entiendo que va en este mismo sentido de lo que estamos hablando. Es esta discusión que se está dando. Y me parece que sí, me parece que sí. Y nosotros tenemos que dar de frente a esta discusión. Tenemos que dar de frente. Si a nosotros nos votaron con un programa político, y para ser opositores, nos toca ser opositores en defensa de la justicia social, en defensa de la soberanía de la Argentina, en defensa de los activos que tiene la Argentina, los recursos naturales, en defensa del trabajo y los derechos laborales. Bueno, tenemos que cumplir con hechos eso. Tenemos que cumplir con hechos eso. Entonces me parece que el que no lo cumpla, bueno, no podrá y no deberá contar con la confianza, por lo menos de estas banderas, para volver a ser electo, porque no resiste más la insatisfacción popular. Eso es lo que yo observo. Cuando veo que en el Congreso de la Nación pasan estas cosas que ustedes decían circo, ¿no? Sí. Y siento como mis compañeros, mis compañeras, mis vecinos, mi familia, el pueblo en general nos está mirando, digo, no, la degradación institucional va a llegar al punto donde se vuelve, y ya se está escuchando, que se vayan todos. Claro. Y se vayan todos. Sí. Entonces me parece que ahí se nos juega una enorme responsabilidad. Por eso no hay que dejarle pasar al presidente de la Cámara todos estos desatinos que está haciendo. Yo ayer tuve un cruce con él, porque, a ver, a nosotros se nos exige la aplicación estricta del reglamento, y la sesión pasada el presidente cometió un acto que es levantar una sesión con quórum, yo nunca lo vi, Sí. o levantaron a un diputado mismo de su espacio político, el diputado Sago, Sí. que estaba dando quórum. ¿Para qué estaba dando quórum? Sí. Para una propuesta nuestra que es sacarle las facultades extraordinarias de ley bases, derogar esas facultades extraordinarias que ley bases, con el apoyo del radicalismo y de otros diputados y diputadas que son opositores, le dio Milei. Para eso estaba dando quórum. Y ahí lo levantaron a las piñas. Entonces, no. Pero no hay consecuencias, Vanessa. Estamos escuchando a Vanessa Sile. Y el tema es que no hay consecuencias, ¿no? Incluso ayer, después de escuchar ese audio, lo veníamos presidiendo la sesión y decíamos, pero ¿cómo puede ser? ¿Con qué credibilidad? ¿Cómo es posible que este tipo esté sentado ahí en este momento? Y sin embargo sucedió. Y lograron lo que buscaban. Sí, por eso creo que el rol de la oposición es fundamental. Por eso creo que el rol de porque si con los votos de ellos solo no alcanzaba. Por eso es que hay que estos planteos de ordenar el peronismo. Claro. Las consecuencias a veces no son inmediatas. Las consecuencias a veces, vos decís, no hay consecuencias. Y yo creo que sí hay consecuencias. Y que va macerando en el pueblo mientras nosotros, aunque seamos 2, 3, 10, 20, no importa, nos mantengamos firmes para poder conducir ese malestar cuando termine de aflorar. Pero yo sí siento que hay consecuencias. Bien. Después de la criptoestafa, Sí. bueno, finalmente se terminó votando ayer también, cosa que pasó desapercibido porque el gobierno Es intenta cierto. ocultarlo.
el comienzo de la investigación Sí. a través de una comisión. Nosotros planteamos un juicio político. Ahora, los votos estuvieron para una comisión. Bueno, investiguemos por una comisión, pero avancemos también en derogar facultades extraordinarias. Este DNU no es ni más ni menos que una facultad extraordinaria más, porque no tiene establecida ninguna característica. Entonces el gobierno tiene la libertad absoluta de negociar con el Fondo Monetario Internacional desde cuándo va a ser esa deuda hasta cuándo va a ser los intereses y todo lo que hablábamos anteriormente. Entonces me parece que la obligación de la oposición no va a ser solo investigar en la criptoestafa, Sí. sino también en derogar esta facultad extraordinaria, que es lo que causa, o derogar el DNU 70, que es lo que causa daño inminente a la gente hoy, ¿no? Vanessa, te llevo a tu rol de dirigenta sindical. La CGT primero anunció un paro para el 8 de abril, después se desdijo. El debate tiene que ver con si tienen capacidad de garantizar un paro con cese de actividades en las áreas productivas. Sobre todo, quiero tu mirada sobre la realidad que está viviendo el sindicalismo y sobre la composición de la cúpula de la CGT. Bueno, yo creo que veo y observo las distintas resistencias y luchas que se hacen, por ejemplo, en una fábrica cuando hay despidos, por ejemplo, el tema de los jubilados, por ejemplo, cuando hay lo del Bonaparte, o por ejemplo, lo que está pasando ahora en Vialidad Nacional. Veo que los sectores afectados estamos resistiendo de manera aislada, o cada uno peleando dispersamente su derecho, y que falta ese hilo que hilvane, que junte, que unifique todas esas luchas para tener la masividad, para tener la efectividad, para tener poder ponerle efectivamente un límite al gobierno. Y ese es un rol, a mi modo de ver, que debería cumplir la Central Obrera, la CGT, y que lo noto ausente. Yo soy muy crítica en ese sentido. Me parece que la conducción del Frente de Masas, en ese sentido, es la que está fallando y la que la gente también está demandando, ¿no? A mí me parece que toda acción es buena, pero tiene que ser en el marco de una estrategia y no puede ser para pegar para negociar la propia, ¿se entiende? Se entiende, y sobre todo si uno estuvo atento a los movimientos de estos últimos días, justamente Total. en el marco de la CGT. No sé si quería sumar algo más, Yair, estamos. Yo cierro con esta pregunta. Vanessa, ayer se aprobó entonces este acuerdo, que además es el Bloque de Unión por la Patria hizo una denuncia penal al gobierno por manejar a través de un DNU lo que es una nueva toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿estamos seguros que el Fondo Monetario va a mandar plata? Porque no sabemos el monto, hay bastante hermetismo incluso en el propio fondo con respecto, ¿no?, a este nuevo acuerdo. Nosotros ahí lo que también desde el Senado se hizo es mandarle una carta Sí, que se lleva. sí, lo mencionamos, sí, Vamos es a cierto. hacer lo propio desde el Partido Justicialista, también enviándolo a las embajadas y a los países que integran el staff, el directorio del Fondo Monetario Internacional, alertando que además el fondo puede estar nuevamente incumpliendo su propio estatuto. Claro. No controlando lo que fue el crédito que tomó Mauricio Macri, que se fue en fuga de divisas en nuestro país. No se destinó a inversiones productivas, no se destinó a obra pública, no se hizo una ruta, no se hizo un hospital, no se hizo un jardín, no se hizo nada con esa deuda de 45.000, casi 46.000 millones de dólares. Entonces, la verdad es que el Fondo Monetario no puede volver a exceder los límites de los montos que se puede transferir a los estados, Sí. que es lo que podría volver a pasar, así que esto es un aviso que nosotros estamos dando como espacio político y principal fuerza opositora, que de seguirse por este camino nosotros desconoceremos. Claro. Es una Las advertencia características fuerte. de este acuerdo, desconoceremos por considerarlo odioso y además violatorio de toda la institucionalidad argentina. Sí. Eso es una amenaza, me parece, una advertencia al Fondo Monetario Internacional. Con fundamentos. Con muchos con fundamentos jurídicos, sí. técnicos y económicos. Bien. Vanessa, gracias por recibirnos hoy, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes y les mando un gran saludo. Un abrazo. Vanessa Siley, diputada nacional de Unión por la Patria, reflexionando acerca de lo que ocurrió ayer y de esta nueva posibilidad de toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. 12:51 minutos. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 500.